La polémica compra del Newcastle United por parte del Fondo Soberano Saudí ha hecho que muchos nos preguntéis cómo es posible que la Premier League haya permitido esta operación, y hoy vamos a intentar explicároslo. Bueno, Juan, este es un tema que siempre hemos tocado bastante en el canal, pero no ha sido hasta ahora cuando de verdad ha habido un caso en el que muchos se han planteado de qué va todo esto del Fit and Proper Test, para por fin hacer un vídeo sobre ese test, ese análisis que tienen que llevar a cabo la Premier League para, en definitiva, decidir si alguien que quiere comprar un club es digno de comprarlo, es un comprador decente que cumple ciertos requisitos para hacerse con ese club de fútbol. Eso es, así que básicamente la razón por la que estos saudíes han entrado en el Newcastle es porque la Premier League ha considerado que ese test al que someten a todos los nuevos dueños lo han pasado. Ya veremos que este es el criterio de la Premier League y luego os explicaremos un poco qué artimañas y qué grises han utilizado para poder dar luz verde a la compra. Sorpresa, alguna hay. Hay unos poquitos de malabares por parte de la Premier League. Ya veréis los regatitos. Básicamente, como bien decía Nacho, se trata del Fit and Proper Test, llamado así anteriormente hasta a partir del año 2010, que lo reformaron y ahora se llama Owners and Director Test. Pero básicamente, para que os hagáis una idea, es una serie de criterios objetivos que tiene que cumplir una persona, bien sea un dueño total o parcial de un club, es decir, aunque tú, si posees más de un 10% del club, ya te tienen que pasar este test, o bien si eres un directivo de alto cargo. No entran todos los directivos, no vamos a ir muy al detalle, pero básicamente las personas que dirigen el destino de un club tienen que pasar por este test antes de poder hacerlo. La Premier League tiene uno y la Football League tiene otro, es decir, la primera división aplica unos criterios y a partir de segunda para abajo otros, pero en general se parecen muy mucho ambas normativas. Al final, ¿qué es lo que quieren las ligas con esto? Pues tener como una especie de filtro para evitar que haya personas con escándalos de corrupción, historiales criminales, gente con dinero de procedencia un poco extraña, etcétera, que no entren a la liga para que no dañen la reputación de los clubes, de la propia liga, etcétera. Pero ya decimos que en general es un filtrito de los gordos, donde entra pues un garbanzo, se queda, pero igual lenteja ya entra. Un poquito la lentejita cuela. Pásate a la lenteja y entonces ya te dejamos pasar. ¿Quién tiene que pasarlo? Precisamente, hablando de garbanzos y de lentejas, tiene que pasarlo un nuevo dueño que quiera entrar en un club, ya tiene que ser una persona física, y todos los dueños directivos cada año. Así que también los que ya tienen un club de fútbol cada año tienen que demostrar que siguen cumpliendo esos requisitos para estar en la propiedad de los clubes de la Premier League. En la Premier League, precisamente, está dentro de sus normas internas. No es una ley ni una normativa civil, sino que es algo estipulado dentro del marco de la propia competición, de la propia Premier League. Eso sí, puede ser llevado a tribunales de justicia. Pues eso es importante. Son normativas de una especie de compañía privada que es una asociación que es la Premier League. Si a alguien de repente le niegan la entrada, como podrían haber sido los saudíes, ellos pueden decir, te llevo a juicio a nivel ya nacional y a los tribunales del país, o a los europeos o los que haga falta, esta normativa porque no estoy de acuerdo con ella, porque atenta contra la libre competencia o lo que quieran. O sea que al final no es una norma definitiva, es simplemente una normativa interna que más o menos pues no tiene tanto poder. ¿Cuál es el proceso normal, ¿no? ¿Cuál es el proceso normal al final cuando de repente llega alguien que dice, oye, quiero comprar un club, he llegado a un acuerdo? Pues básicamente, primero pasas este test, que es un poco, ya decimos, sobre todo temas de historiales criminales, de bancarrotas en las que hayas estado involucrados. Ahora veremos un poco cuáles son los campos. Una vez que lo pasas, te comprueban la parte importante, que es donde palma todo el mundo, que es en presentar la prueba de dinero, porque no tienes que tener solo lo suficiente para pagar lo que te han pedido, sino además lo suficiente para poder llevar el club durante un tiempo determinado. Es decir, que no lo vayas a comprar y luego no tengas dinero para el día a día, y luego finalmente, una vez que compruebas que tienes el dinero suficiente, normalmente la Junta Directiva de la Premier League les gusta tener una entrevista personal con esas personas para conocerlos un poquito más a nivel personal. No hay un plazo cerrado, suele llevar de 4 a 8 semanas, pero ya habéis visto que la del Newcastle pues, se ha alargado como 18 meses, o sea que flexibilidad a tope. Aunque luego lo tenían todo preparado para que en el momento que superara un escollo que vamos a ver a continuación,
todo se resolviese muy rápido. Bien, ya os hemos situado un poco en el plano general en qué es este test que tienen que pasar los nuevos dueños y también los que ya están para seguir siendo propietarios de un club en la Premier League. Ahora nos vamos a enfocar en el PIF, en ese fondo soberano saudí y en la compra del Newcastle United o en la venta de Mike Ashley del club de los Magpies. En el caso del PIF, los dos puntos conflictivos son los que vamos a ver a continuación, Juan, porque esos dos puntos que os vamos a desarrollar son los que han alargado tanto el proceso y que luego, cuando se han resuelto, o al menos uno de ellos, han conseguido que todo se revolucione mucho. Tenía que ver con el grupo de requisitos que os vamos a explicar a continuación. Sí, básicamente hemos intentado agrupar varias normas de esta normativa. Es la sección F de las normativas de la Premier League. Pues si alguien la quiere mirar, está ahí en internet, disponible para todo el mundo. Y déjame decir una cosa, Juan, muy rápida, perdona que te corte, pero el problema que había con esto, que lo explicamos durante muchos meses, es que PIF, el Fondo Soberano, no daba la información necesaria y por tanto la Premier League pues se queda como, bueno, estamos esperando a que nos demostréis que cumplís estos requisitos. Eso es. Ahora que está de moda la red flag, pues el Newcastle tenía como, no eran red, pero eran orange. Y estaba ahí la Premier League diciendo, ¿esto cómo lo vemos? A ver, mándame papeles para ver que no tenemos un problema aquí. Y el PIF diciendo, no lo vemos. No lo vemos. Entonces por eso se estancó. Básicamente, estas cuestiones tenían que ver con el hecho de que una persona que entra en un club de nuevas no puede tener condenas o historial delictivo, etc. Y vamos a un poco a desgranar cómo afecta todo esto. Concretamente son las normas F1.7, F1.8 y F1.16. Y básicamente lo que vienen a decir es que hay varias condiciones que normalmente ya es un no. No puedes entrar en la Premier League. Uno es estar en un registro de agresores sexuales, otro es tener una condena de prisión de 12 meses o más. En el momento de que ya tienes ya una condena en firme, tienes que esperar a cumplirla para poder entrar en la Premier League y depende de qué tipo de condena. Luego, haber cometido un delito o una infracción que la Junta de la Premier League considere deshonesta, ese es el número 3, ya este es un pelín más subjetivo porque ya no tiene en cuenta que la condena de prisión sean 12 meses o más, les da igual la condena siempre y cuando consideren que ha sido una conducta deshonesta, o bien con delitos que tienen que ver un poco con el mundo del fútbol y que están recogidos en el apéndice 1 de la normativa de la Premier League. ¿Qué es esto? Básicamente temas de piratería, primer problema para el PIF, y luego pues temas relacionados con la reventa de entradas, con el hecho de que tú como persona tengas la prohibición de ir a campos de fútbol porque le escupiste a alguien en un banquillo o lo que fuera, o le pegaste a un árbitro o lo que sea, cosas de este estilo, pues ahí también estarías prohibido. Entonces son esos 4 requisitos. Primero, evidentemente, el que afecta de estos primeros 4 es el de la piratería. El de la piratería, sabéis que en Arabia Saudí pues, se estaban básicamente truchando la señal de beIN en Qatar y poniéndola de forma completamente pirata en su país, además de tener a beIN bloqueado en su país. Pero Nacho, este no era el único potencial problema para la compra del Newcastle, porque había otra normativa un poquito más ambigua en la que la Premier League, si quería, podría haber entrado. Lo importante en este punto que comentas, el 1.8, es que aquí la Premier League se cubre algo más las espaldas, luego lo vamos a ver un poco mejor, porque entra en cierto terreno de la ambigüedad, o mejor dicho, de la subjetividad. Sí, básicamente lo que dice esta normativa F1.8 es que en consideración razonable de la propia Junta que evalúa, de la Premier League, que evalúa lo óptimo que puede ser un nuevo dueño o no, si éste ha tenido una conducta fuera del Reino Unido que ellos pueden considerar que sería considerada como un delito o un acto deshonesto, estos que estábamos mencionando, en suelo británico, haya o no una condena de por medio en el extranjero, si ellos consideran que ha habido algún tipo de conducta así, pues es, como decimos, un hecho que te descalifica completamente para ser nuevo dueño de la Premier League. En el caso del PIF, ¿a qué se refiere esto? Evidentemente al asesinato del periodista y activista Jamal Khashoggi, en el hecho de que ellos considerasen que eso era un acto deshonesto, que bueno, para la gran mayoría de nosotros probablemente lo era, y que podía haber constituido un delito en suelo británico, lo cual es absoluto, sí, delito evidente de asesinato concretamente, pues podría haber sido motivo de descalificación. Así que estas eran las dos normativas, piratería
y esta cuestión más ambigua de la regla F1.8. Entonces, ¿cómo es posible que habiendo dos escenarios tan claros, uno el de la piratería, otro el de este asesinato de Jamal Khashoggi, que lógicamente en el Reino Unido habría sido condenado, cómo puede ser que Arabia Saudí, a través del Fondo Soberano, haya conseguido saltarse o pasar el test y haber comprado el Newcastle? Bien, en el tema de la piratería, todo se resolvió con ese acuerdo al que llegó finalmente con Qatar. Luego veremos si lo acaban cumpliendo o no, pero mediante esa manera de arreglar las relaciones institucionales entre ambos países, también se resolvió ese problema de la piratería con el compromiso de que ya se iba a acabar ese problema y dejaría de ser pirateada la señal de beIN Sports. Por ahí, Arabia Saudí además fue lo que desbloqueó todo este tema. En el momento que consiguieron resolver esas diferencias, ya no había ningún impedimento al respecto. Todavía quedaba la otra, pero en la otra es cuando nos tenemos que creer, lo decimos porque no nos lo creemos, pero la Premier League así lo ha hecho, que Arabia Saudí y el PIF, el Fondo Soberano, no son lo mismo. Sí, aquí en vez de regatito, pues la Premier League metió a los Firmino. El gol sin mirar, hizo así, hizo un poquito sin mirar y marcó directamente con la portería vacía. Pero ahora nos lo vas a explicar, Juan, realmente la Premier League, bueno, ha sido también ambigua en este tema porque sabe que se mete en terreno pantanoso. Sí, básicamente quedaba pendiente el tema de, bueno, pues el registro de derechos humanos y su falta de respeto que hay en ellos para muchos colectivos en Arabia Saudí, y más concretamente ese asesinato del periodista de Jamal Khashoggi con la regla 1.8. ¿Qué hace la Premier League para evitar que esto sea un problema para que el PIF entre en el capital del Newcastle? Pues básicamente lo que dicen es que PIF y Arabia Saudí, así como Mohammed bin Salman, el presidente de dicho reino, no tienen nada que ver ni con el fondo de inversión soberano ni con el Newcastle. Por lo tanto, como tiene que haber una persona física para que se evalúe y se pase este test, al final el que pasa el test no es Mohammed bin Salman, que sí estaba directamente relacionado, según por ejemplo la inteligencia estadounidense, con el asesinato de Jamal Khashoggi, y lo pasa, por ejemplo, el que ahora parece que va a ser la cara visible de ese PIF en Newcastle, que es el señor Al Rumayyan, que por lo tanto él directamente no tiene nada de implicación en ese caso del asesinato de Jamal Khashoggi. Con este no miro y me hago un poco el loco diciendo que PIF y Arabia Saudí y Mohammed bin Salman no tienen nada que ver, pues un poco salvó esta normativa que ya decimos que está en la propia normativa de la Premier League, les podría haber tirado para atrás la compra. Esto, Nacho, evidentemente tenemos que llamarlo como es una mentira, porque un fondo soberano es un fondo de inversión de fondos públicos del reino de Arabia Saudí. El presidente es Mohammed bin Salman, los aviones que llevaron a los asesinos de Khashoggi eran propiedad en aquel entonces del propio PIF, ¿Y que es el fondo? Que es el propio fondo de inversión, y al final la Premier League, incluso en el comunicado, ha reconocido de alguna manera un poco implícita que ellos no ven tal separación, sino que simplemente ha sido una promesa de te lo juro que no estamos separados, pero te lo juro que yo no me voy a meter justo en esto del Newcastle, no me voy a meter, porque literalmente el comunicado de la Premier League decía: hemos recibido garantías legales de que Arabia Saudí no controlará el Newcastle. Aquí en ningún momento se está diciendo que PIF y Arabia Saudí estén separados. Lo único que están diciendo es que han recibido esa garantía de que Arabia Saudí no va a tener ninguna implicación directa en la gestión del Newcastle United. En esto en concreto. Son dos cosas completamente distintas y son además son dos cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que estamos hablando en cuanto al test, en cuanto a lo que de verdad estamos aquí analizando. Por tanto, aquí la Premier League claramente lo que está haciendo es mirar a otro lado, porque sabe que si no se puede encontrar un problema a la hora de aceptar a Arabia Saudí. De hecho, el PIF en ningún momento ha salido a decir que bin Salman, que Arabia Saudí no tiene nada que ver con ellos, que están separados. Tampoco ha hecho lo propio la monarquía saudí, y la única persona que realmente ha salido a decirlo ha sido Amanda Staveley, que recordemos que a través de PCP Capital Partners forma parte de un 10%. Es verdad que es la cara visible de todo este conglomerado que ha comprado el Newcastle United, pero forma parte de un 10%, y lo que diga Amanda Staveley tampoco es para nada una palabra fiable en este tema. Lógicamente a ella también
le interesa hacer ver que hay una separación que luego estamos viendo que no es tal. Sí, sobre todo aquí la pelota está en el tejado de la Premier League, que simplemente ha dado, como toda explicación pertinente, un mini comunicado el día que se produjo finalmente la compra, y no ha dado más explicaciones ni Richard Masters, que es el presidente del organismo, ni nadie, ni ningún tipo de comunicación, nada. Entonces ellos no han dado ningún tipo de explicación, y yo creo que ya es momento, nosotros como sociedad y como periodistas y como todos, de que, oye, os hemos dado un tiempo para responder a nuestras preguntas, no habéis respondido a nada y sigue habiendo un montón de preguntas, entonces entendemos ya que esto es una mentira que nos está intentando colar y no va a colar. No hay separación entre PIF y Arabia Saudí, son prácticamente la misma cosa, y la Premier League no ha hecho nada para que digamos lo contrario. Pero Nacho, evaluando este tema, que básicamente, recapitulando, ya os hemos dicho, había dos problemas, que eran el asesinato de Jamal Khashoggi y esa regla un poco ambigua que podía considerar que actos producidos fuera del Reino Unido, que en Reino Unido se consideren un delito, según el propio criterio de la directiva, podían ser constituyentes de expulsión y prohibición de que entres en la Premier League. Hayan hecho la bicicleta, y luego el tema de la piratería, que lo resolvió la propia Arabia Saudí y que siempre ha sido el detonante y el causante de que esto finalmente pudiera llegar a buen puerto. Era el que lo paró en un momento, la piratería, y el que lo desencadenó finalmente. Solo importó eso, los derechos humanos y el asesinato de Khashoggi nunca importó. Nunca estuvieron sobre la mesa, que es lo que nos demuestra al final este tema. De todas maneras, más allá de esto, en los últimos tiempos también se ha hablado mucho sobre por qué el Newcastle sí ha sido aceptado, se ha hablado también de otros precedentes, y por eso también queríamos hablar de otros requisitos que también figuran en los estatutos de la Premier League a la hora de pasar este test, y que también llama la atención que en algunos casos presentes, algunos casos del pasado, no se han aplicado, se han aplicado de una manera bastante laxa, o se han hecho oídos sordos para poder dar pie a que determinados dueños bien compren clubes o bien se mantengan en esos clubes, a pesar de que, viendo la normativa, queda bastante claro que muchos de ellos patinan un poco. Así es, esto es un poco una recopilación para ilustrar que ni serán los primeros ni serán los últimos los dueños de Arabia Saudí los que entran un poco patinando en este test, y que suele ser un poco ambiguo, y la Premier League pues suele jugar un poco con los márgenes, y lo ha hecho ya en muchos casos, y probablemente, pues según viendo el historial, lo seguirá haciendo. De hecho, el propio historial criminal, ya sabéis que Massimo Cellino, dueño italiano del Leeds, finalmente entró en el Leeds, aunque le tuvieron ahí bloqueado un tiempo porque tenía un delito fiscal por el que le habían condenado en Italia. Estuvo ahí con recursos y mil historias, y al final consiguió entrar una vez que había cumplido la condena, porque él sí tenía una condena en firme. También, por ejemplo, es el caso de Thaksin Shinawatra, que era el dueño que precedió a Mansur en el Manchester City, que había sido antiguo primer ministro de Tailandia y que allí pues había cometido todo tipo de fechorías y corruptelas, y compró el Manchester City antes de tener condenas en su contra en firme. Una vez ya en el Manchester City le cayeron dichas condenas por los tribunales tailandeses, y entonces fue cuando se tuvo que marchar. Pero normalmente este test, al ser demasiado rígido, muchas veces cuando no tienes una condena en firme no hay nada que técnicamente te impida entrar. Pero además de ese historial delictivo, hay otros campos, Nacho, que bueno, pues también pueden ser motivo de no dejarte entrar en el capital de un club de la Premier League, como por ejemplo es no participar en competiciones no reconocidas por parte de la Premier League. Es un precedente sentado por la Superliga. Este lo decimos un poco más porque está de actualidad, no porque en este caso nos haya incumplido, como ya te digo, la introducida recientemente por los promotores de la Superliga: Tottenham, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea y Arsenal. De esta manera se cubrió un poco las espaldas de cara al futuro la Premier League. Pero además tenemos otros, como por ejemplo el no tener intereses o acciones en otros clubes de la Premier League o de la Football League, cosa que en el caso de los ya conocidos en este canal, Farhad Moshiri y Alisher Usmanov, no se cumplió del todo. Eso es, ahí había, por ejemplo, otro caso de grises. La Premier League estipula que tener un interés significativo en un club significa tener más del 10% del control de los votos en ese club, es decir, normalmente más del 10% de las acciones, ya sea de manera directa o indirecta, además de poder, de alguna manera poder controlar la administración del club. Esto con Moshiri y con Usmanov, pues hubo una época que estuvieron ahí con un conflicto de intereses, porque ellos eran socios y, como sabéis, lo tenemos publicado y me he explicado un poco más en profundidad en un vídeo, entraron en el capital del Arsenal
en la misma empresa. Es decir, los dos tenían una misma empresa en la que estaban los dos y tenían el 30% del arsenal. En un momento determinado, concretamente en febrero de 2016, Moshiri se cansa de estar en el Arsenal por lo que sea y le vende a Usmanov su parte. Y ese antiguo socio, con esa parte, compra alrededor del 50% del Everton. Entonces, dos personas que habían sido socias y habían estado como inversores juntos en un mismo club, de repente convivieron entre febrero de 2016 y agosto de 2018 prácticamente más de 2 años. Entendiéndose además como intereses enfocados a la misma dirección. Claro, en la Premier League, dos tipos que eran socios, no eran la misma persona, pero indirectamente pues ahí había un conflicto de intereses que para la Premier League, por ejemplo, pues nunca fue un problema, pero no es la única condición, ya hemos dicho, historial criminal, en este caso no tener intereses o acciones en otros equipos, tampoco se puede ser, Nacho, un intermediario, agente, representante de futbolistas, pero aquí de nuevo tenemos un problemita con el caso de Jorge Méndez y los Wolves. Os lo hemos comentado muchas veces, pero efectivamente no debería poderse el caso de Gestifute, como está metido en Fosun, porque una subsidiaria de Fosun tiene el 15% del holding de Gestifute. Documentos internos, de hecho, filtrados por Der Spiegel, demuestran que la intención era hacer dinero con traspasos por parte de ambas partes. Todas ellas, claro, confluyen en el mismo club, en el Wolverhampton Wanderers, y es por eso que se explica siempre esa presencia de tantos jugadores portugueses representados por Gestifute, por Jorge Méndez. Claro, aquí la duda está. Jorge Méndez no representa un rol ni ningún puesto directivo en los Wolves. Bueno, pero la empresa que tiene los Wolves tiene intereses en la agencia de representación de Jorge Méndez y Jorge Méndez está colocando muchos jugadores constantemente en los Wolves. Debería sin ningún tipo, además, de disimulo, ¿eh? Claro. No, sin ningún tipo de disimulo. Claro, técnicamente, como el test es muy objetivo y muy rígido, pues de nuevo no puedes sancionarlo. Pero aquí estamos viendo como una de las situaciones que intenta evitar ya está teniendo lugar en la Premier League. Otra de las situaciones que prohíbe la normativa de la Premier League, el no haber sido inhabilitado para ejercer como directivo de una compañía. Y aquí, Nacho, es un caso un poco más particular. Sí. Porque, bueno, básicamente ya sabéis que un tribunal, si por ejemplo tú has llevado de manera negligente una compañía a la bancarrota, pueden sentenciarte en vez de con meses de prisión, con, oye, tú estás 4 años sin poder ser un directivo porque eres un cafre y así pues reflexiones un poco sobre la vida. Además de los tribunales, también lo puede hacer, por ejemplo, una autoridad deportiva, es decir, por ejemplo, el Comité Olímpico. Tú has sido el presidente de la Federación Olímpica de Zimbabue y de repente has hecho por ahí muchas canalladas y te dicen, oye, tú no puedes ser el representante de ningún organismo deportivo durante X años. O también en el caso de profesiones colegiadas, es decir, ya sabéis que, por ejemplo, para ser abogado, tú tienes que pertenecer a un colegio de abogados y que te reconozcan como tal, como pasa también con los contables, etcétera. Si ese propio colegio de abogado, porque tú has hecho ciertas irregularidades, también te suspende con X años con no poder ejercer, esto todo afecta a que pueda ser o no dueño de un club de la Premier League. Entonces, este es un caso que se dio con Ferran Soriano, el que es ahora mismo el CEO del grupo del Manchester City. Sí, fue contratado en agosto de 2012 por el Manchester City como director ejecutivo, pero en septiembre de 2014 fue condenado junto al resto de la cúpula de Spanair a 2 años de inhabilitación y a pago de 10 millones de compensación por presentar el concurso de acreedores tarde tras la quiebra de la aerolínea. Eso sí, también es cierto que presentaron recursos y finalmente fueron absueltos en 2016, por tanto la condena nunca se aplicó, pero aún así considerábamos que era un caso como para tenerlo en cuenta en este punto. Claro, veis que de nuevo pues el test se mueve mucho en grises y hay veces que cuando estás en esos grises pues es complicado. Ferran Soriano técnicamente había un juzgado de Barcelona que decía que estaba inhabilitado, pero como esa condena nunca se llegó a ejercer porque estaban pendientes de los recursos que presentaban Ferran Soriano y la cúpula de Spanair, que ya sabéis fue aquello un lío, que presentaron muy tarde concurso de acreedores para intentar salvarlo, venderlo a Qatar Airways, también lo hemos comentado en algún otro vídeo, y bueno, pues un poco por esta espera que está estipulado en España que tienes que presentar el concurso de acreedores en X plazo, pues perdieron un montón de millones de euros, cientos de millones de euros, mogollón de miles y miles de pasajeros en aeropuertos sin sus vuelos porque cesaron las operaciones de un día para otro,
hubo muchos damnificados y entonces se supone que estuvo inhabilitado un tiempo, pero como nunca se llegó a ejercer, pues Ferran Soriano nunca tuvo que dejar el Manchester City. Pero para que veáis otro ejemplo, pues de que hay casos en los que la realidad está un poco ahí. Seguimos con el quinto grupo, que en este caso es no haber llevado a bancarrota o a insolvencia a otros equipos o directamente haberlos llevado a la expulsión de una liga. Aquí es un caso curioso, Nacho. Esto es hasta surrealista. Porque te dan como varias vidas como en el Mario Bros. En este punto llama mucho la atención que dentro de esta normativa todavía incluso te dejan hacer el regatito e ir más allá. Porque dentro de este punto todavía podría ser un dueño de la Premier League con tal de que no haya sido 2 veces insolvente en un club. Es decir, si has hecho insolvente 2 o más veces a una institución futbolística, entonces, vale, tienes un problema. Pero si solo lo has hecho una vez, adelante, señor, puede comprar este club. Sí, o si has arruinado a 2 clubes diferentes, lo cual también tendría como mucho mérito, ¿no? Porque igual con el primero ya le coges el tranquillo y ya dices, mira, pues llega la primera insolvencia, vamos a por la segunda y ya vienen solas. Pero irte a otro club diferente y también hacerlo insolvente tiene muchísimo mérito, o ya decimos directamente hacer algo con ese club mientras tú estás de directivo que cause ya la expulsión de la Premier League o lo que fuera, que por ejemplo podría ser el hecho de la Superliga, que haberte metido en la Superliga y que la Premier League se hubiera calentado y te hubiera echado. Pero ya sabéis, básicamente una insolvencia, bueno. Una insolvencia no hay ningún tipo de problema y esto, por ejemplo, pues podría abrir las puertas a Mel Morris, que como sabéis es el anterior dueño del Derby County, el cual pues ahora mismo está en concurso de acreedores, pero este dueño ahora mismo podría ir a otro que le apetezca y decir, oye, pues ahora te compro. Solo llevo una. Y solo llevo una, total, solo llevo una, pues no pasa nada. Y acabamos ya con el sexto y último apartado, que son infracciones relacionadas con el mundo de las apuestas. Ya sabéis que en el fútbol está muy limitado a qué pueden y no pueden apostar futbolistas, directivos, entrenadores, porque son gente que está implicada en el juego. Entonces, el tema de los amaños ahí, si les dejaran total libertad, pues estaría muy candente. De hecho, hemos visto casos recientes como, por ejemplo, Kieran Trippier o Joey Barton, que han sido futbolistas pues sancionados precisamente por estar relacionados con el mundo de las apuestas. Pero esto, Nacho, de nuevo no ha sido impedimento para que en este caso, no en Premier League, sino en la Football League, pues haya equipitos que han tenido sus pinitos con el mundo de las apuestas. Ya sabes, Juan, que en el caso del Wigan Athletic, la buena gente de Wigan sabe que su club ha sido de una manera absolutamente lamentable usado como activo ya no solo empresarial, por supuesto, sino también casi delictivo para usarlo en todo temas de apuestas y que otros se lucren a costa de los intereses del Wigan. Sí, básicamente en noviembre de 2018 llegó un grupo de Hong Kong que se llamaba International Entertainment Corporation y le compró el club a Dave Whelan, que había sido el dueño durante un montón de años, en aquellos años gloriosos de la FA Cup, etcétera, 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 por 15 millones de libras. Corte A, mayo de 2020, esta empresa de Hong Kong vende el Wigan a otra que se llama Next Leader Fund por 17,5 millones de libras y devuelve los 24 millones de libras que había invertido esta anterior empresa. Así que finalmente pues acaban incluso pagando todavía más. ¿Cuál era el problema? Que es como un acto de vendérsela a sí mismo, porque la empresa estaba liderada por aquel entonces, antes de la compra, por la misma persona. Así que se la vendió a sí misma y nada más acabar la venta puso el club en concurso de acreedores, lo cual ya sabéis ahora con el caso del Wigan que te resulta en una deducción instantánea de menos 12 puntos, lo cual conllevó evidentemente que a final de temporada el Wigan cayera a League One, que es la categoría en la que se encuentra a día de hoy. Entonces, y ahí es donde había pasta, ¿no? Claro, la gente estaba flipando. ¿Por qué de repente llegan unos tíos de Hong Kong? Le compran el club al dueño de toda la vida. Luego se lo venden el club a sí mismo como por más dinero del que lo han comprado y de repente, nada más comprarlo, lo ponen en concurso de acreedores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hubo unas grabaciones ocultas muy interesantes al presidente de la Football League, Rick Parry, en las que fue captado diciendo: hay rumores de que hay una apuesta en Filipinas sobre que el Wigan va a caer descendido porque el anterior dueño, que ya sabéis que luego resultaba ser el mismo que el posterior, tenía intereses de apuestas en las Filipinas. Tenía una empresa allí con hoteles, casinos y demás. Así que al final nunca se llegó a confirmar, pero de nuevo veis que este tema de las apuestas no está exento también de pasar. Así que, resumen total, Nacho, lo tenemos todos. Tenemos gente inhabilitada, gente con historiales criminales, gente con temas relacionados de apuestas, gente que ha llevado a otros clubes a bancarrota.
Y aún así, pues hay muchos de ellos que, un poco con grises y ahí con estrecheces, han acabado entrando como dueños de la Premier League. Por eso nos planteamos para terminar este vídeo si se puede mejorar este test, en el que lógicamente entramos en lo que ya has estado comentando, Juan, durante todo este vídeo. Es quizá demasiado encorsetado este test, necesita ser algo más laxo para darse armas, para darse herramientas, para evitar casos como por ejemplo este tan polémico del Newcastle, y es por eso que en un test tan objetivo incluir cierto apartado de subjetividad que ya se apoya en ese punto 1.8 sería algo recomendable de cara al futuro, ¿no? Sí, es una duda que tienen mucha gente especializada en el mundo jurídico, y al final, claro, tienes que hacer una balanza. Lo bueno es que ahora el test es bastante objetivo, es decir, ¿estoy en la lista de agresores sexuales? No. Entonces, pues, o sea, es como para los delitos más gordos y las cosas como más obvias, tener una barrera legal que les prohíba, pero es muy poco flexible para casos, ya hemos dicho, un poco más grises, como son el tema de Arabia Saudí y demás. ¿Se podría hacer más subjetivo? Sí. Entonces, por ejemplo, pues podrías introducir ya criterios que sean un poco como para salvaguardar la pureza del fútbol o lo que tú quieras. Ahora, entonces, también supongo que te meterás en tremendas batallas legales con todos aquellos que no les dejes pasar. Eso es. Por ejemplo, dices, pues voy a meter una norma completamente subjetiva de que no pueden ser clubes-estado porque no puede haber estados que tengan un club en propiedad. Pues de repente igual te llega Mansur y te dice, me parece perfecto, voy a contratar a los mejores abogados del mundo, te voy a llevar a juicio contra la ley de la Unión Europea, o en este caso el Reino Unido, porque ya se ha salido de la Unión Europea, de la libre competencia, porque no me estás dejando invertir, siendo que yo soy una empresa como otra cualquiera, aunque sea un fondo soberano, y de repente te encuentras con el Manchester City, con Mansur, en un pleito que a la Premier League no le apetece nada, pero en absoluto, ni por dinero, ni por tiempo, ni por recursos, ni por nada, y sobre todo porque al final está perdiendo dinero. Entonces, esta es la balanza, ¿no?, entre tener un test más objetivo y un test más subjetivo. Al final, la subjetividad en el mundo de lo legal siempre te va a llevar a más disputas, porque si de repente dices tú sí y tú no, y tú sí y tú no, pues todo el mundo va a reclamar y todo el mundo te va a ir a apelación, todo el mundo te va a ir a juicios, porque ya lo hemos dicho, no son leyes ni normas civiles, es una normativa interna que quien quiera te la puede llevar a juicio. Eso es. Aun siendo además un test básico para evitar criminales convictos, también es evidente, y así ha sido probado a través, por ejemplo, una investigación de Al Jazeera bajo el nombre de The Men Who Sell Football, los hombres que vendieron el fútbol, que reveló que hay gente que lo sabe evitar sin ningún problema. Y esto también es algo bastante sorprendente y algo en lo que hay bastante margen de mejora. De hecho, todo esto se centra en la figura del intermediario Christopher Samuelson, que afirmó, grabado en una cámara oculta, que podía poner a frontmans, que podía presionar a la Football League y obtener pasaportes falsos para vender el Derby County a un criminal convicto, lo cual nos lleva a pensar que esto incluso ha podido pasar varias otras veces sin que nos diésemos cuenta. Esto os lo recomendamos encarecidamente, está en YouTube y está también en escrito. The Men Who Sell Football es un reportaje en el que periodistas de Al Jazeera se hacen pasar por un empresario chino que él le reconoce a este Samuelson, en la persona en la que se apoyan para intentar buscar un club de segunda división para comprar en Inglaterra, y les dicen, sí, pero es que yo tengo muchas condenas por historias legales en China, y él les dice, no hay ningún problema, yo te consigo un pasaporte chipriota, a la fútbol les aprieto un poquito las tuercas y me van a hacer caso, esto lo hemos hecho muchas veces, tú no te preocupes, aquí se lo salta todo el mundo. Y es que de hecho el propio Samuelson, que en este caso les llevó al Derby County y a Mel Morris, que ahora de repente están en concurso de acreedores, ya ha sido intermediario en las ventas del Reading a el ruso Zingarevich en 2012 y al Aston Villa en 2016 al Dottore Xia, otro de esos empresarios chinos que pues ambos, tanto Zingarevich como Xia, llevaron muy cerca de la bancarrota tanto a Reading como a Aston Villa. Por lo tanto, queda en entredicho de toda esta gente que ha pasado el test, porque es mentira, por cierto, si lo veis en internet, el hecho de que solo hay 3 personas que han suspendido el test. Lo suspenden un montón, y sobre todo en la parte económica. Cuando de repente les dicen show me the money, ahí palman la gran mayoría. Otra cosa es que no lo cuenten, claro. No se sabe, pero esto te hace pensar, viendo esta investigación de Al Jazeera, ¿cuánta gente se habrá colado
con cosas que realmente deberían haber causado su expulsión, pero así parece que son las cosas. La conclusión es que el test ya es lo suficientemente ambiguo, lo suficientemente abierto para entrar en el terreno de la subjetividad para evitar un caso como el de Arabia Saudí y el Newcastle, pero claro, volvemos a lo mismo que decíamos antes y que nos sirve también como conclusión. La cuestión es si a la Premier League le interesaba meterse o no, ya no solo por todos esos temas legales, judiciales, de meterse en peleas judiciales que iban a ser bastante enfangadas, pero al mismo tiempo también la Premier League no va a renunciar a la gran inversión que podría llegar por parte de Arabia Saudí y por tanto expone de una manera como nunca antes habíamos visto a la Liga, a los clubes Estado, como ahora también se ha convertido el Newcastle United. Eso es, hay muchos expertos legales en el mundo del derecho deportivo que opinan que según las normas actuales de la Premier League, este test que os hemos intentado desgranar en el vídeo de hoy, la Premier League tenía motivos suficientes para intentar bloquear la compra de Arabia Saudí. Por lo tanto, lo que a uno le hace pensar, teniendo esa ambigüedad de la norma F1.8 y en general tantos casos previstos en esa normativa, y muchos de ellos bastante flexibles, que podía haberlo hecho en este y en muchos otros casos. Entiendo que hay veces que es complicado el controlar que te quieran hacer la trampa, como por ejemplo decíamos con Samuelson, pues al final si te la quieren colar, esto le pasa a autoridades tributarias con la gente que quiere evadir impuestos, le pasa a la policía, le pasa a las agencias de inteligencia. Es muy difícil que si te hacen la trampa bien, la controles, pero aquí el caso sangrante de la Premier League es que tenía motivos suficientes para sospechar, base legal suficiente como para poder bloquearlo y si estaba dispuesto a ir a juicio. Otra cosa es que no estaba dispuesto a hacerlo porque primero era meterse en pleitos legales y segundo, como tú muy bien decías, Nacho, renunciar a mucho dinero que a ellos como organización es lo que más les importa. Y es por eso que una de las opciones que lógicamente parece casi incluso la única viable es que en todos estos temas entre como actor externo un organismo externo, porque es el único que podría manejar esta situación sin este conflicto de intereses que implica la propia Premier League, ¿no? Eso es, al final lo que te acabas preguntando es, un momento, ¿el problema realmente es del test o del mecanismo de control que hay para que entren nuevos dueños? ¿O el problema es quién lo ejecuta? Que en este caso es la Premier League la primera interesada en que haya dueños multimillonarios en su liga, que lleven a los mejores jugadores y que metan un montón de dinero en sus clubes. Esta es la pregunta que quizás debería hacerse y por eso pues yo personalmente soy especialmente optimista con esta revisión que ya sabéis que se está haciendo por parte de la parlamentaria Tracy Crouch. Es una revisión gubernamental del mundo del fútbol para ver si necesitan un regulador externo o no, y en sus primeras conclusiones ya dijo que probablemente el fútbol necesitaría un regulador externo y entraría precisamente para cosas como esta, para evitar que haya asesinos de periodistas a los mandos de un club de la Premier League. Bueno, muchachos, pues esperamos que os haya interesado este vídeo, que os haya resuelto algunas dudas respecto a cómo es posible que los saudíes hayan podido comprar el Newcastle United con el beneplácito de la Premier League. Ahora os esperamos en comentarios para que nos comentéis lo que queráis al respecto, además de cualquier otra duda, cualquier idea de vídeo que se os ocurra. Y ya sabéis, si os ha gustado, podéis uniros al canal para convertiros en miembros de la media inglesa y apoyar estas cosas que hacemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.